Bienvenidos a Verdades que Transforman Vidas. Un espacio para conocer los principios bíblicos que te llevarán a una vida plena y exitosa. Con ustedes el pastor Luis Sánchez Blanco. Reciban un fraternal saludo de mi parte, Luis Ricardo Sánchez Blanco, y también deseando que Dios los prospere y les dé la capacidad de entenderle mejor cada día. El arrepentimiento. Quisiera que les quede bien claro lo que les voy a decir. El arrepentimiento es fundamental, es básico, es demasiado importante en la enseñanza bíblica y especialmente en todo aquello que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si queremos realmente tener una verdadera comunión, disfrutar de su presencia, es necesario el arrepentimiento. A la luz de la Biblia encontramos 3 casos que son fundamentales acerca del arrepentimiento. El primer caso es la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista inició su predicación con el arrepentimiento. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos se nos dice: sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganles sendas derechas. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Observen, Juan el Bautista inicia su ministerio hablando del arrepentimiento, el arrepentimiento para el perdón de pecados. Posteriormente a Juan aparece en escena de la vida cristiana el mismo Señor Jesucristo. Cuando tomaron preso a Juan, según lo narra el Evangelio de Mateo, cuando Jesús oyó esta noticia, oigan lo que dice: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir en Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y oigan esto: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y saben qué predicaba? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El mensaje central del Evangelio, el mensaje principal del Evangelio de Jesucristo, es el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Cuando el Señor Jesucristo cumplió su ministerio aquí en la tierra, cuando Él terminó su ministerio, se fue al cielo y envió al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y sobre los creyentes, 120 en total, estos hombres y mujeres, bajo el poder del Espíritu Santo, hicieron un impacto enorme que hizo necesario que Pedro, el apóstol, predicara su primer sermón bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando estaba predicando, dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, a partir del versículo 37, que cuando oyeron esto, la gente que escuchaba el mensaje, cuando oyeron el mensaje de Pedro, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro respondió bajo el poder del Espíritu Santo:
arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y agregó, y recibirán el don del Espíritu Santo. Escúcheme bien, mis amigos. En la primera audición preguntábamos qué certeza, qué seguridad, qué convicción tenemos de ser hijos de Dios. Si tú dices que eres un hijo de Dios, ¿con base en qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Es escritural? ¿Está basado en la palabra de Dios? Luego, en la segunda audición, recordarán ustedes que les hablamos de la necesidad de nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hoy, cuando hablamos del arrepentimiento, estamos diciendo que las puertas del reino de los cielos, para que uno pueda nacer de nuevo en el reino de los cielos, para que uno pueda ser hijo de Dios, la puerta de entrada es el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento del pecado y de los pecados. Ahora me dirán ustedes, como dicen muchos, el pecado no existe. Lo que existe son errores, desaciertos. El pecado no existe, dicen muchos. Pero lo que encontramos en la Biblia es que el mensaje de Jesucristo es contra el pecado. Luego entonces el pecado sí existe. La razón por la que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, dice, para quitar el pecado de los hombres. Todo hombre y toda mujer ha nacido pecador. Podremos bien decir que uno no es pecador porque peca. Uno es pecador porque nace pecador. Hemos nacido en pecado. Hemos heredado el pecado de Adán y Eva, como se ha enseñado y que muchos saben, hablando del pecado original. El pecado original es exactamente ese, el pecado de Adán y Eva. Y el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia contra Dios. Dios le dio una orden, y vino luego Satanás y le dio otra orden, y ellos terminaron creyendo la palabra de Satanás y descuidando o teniendo en poco, quebrantando la palabra de Dios. Cayeron en desobediencia y eso les costó lo que ya Dios les había advertido. Ciertamente el día que comas de este árbol, del fruto de este árbol, morirás. Él no murió enseguida, pero se estaba refiriendo a la muerte física, porque ellos no estaban destinados a morir físicamente, biológicamente hablando. Y en segundo lugar se refiere a la muerte espiritual. La muerte física popularmente se define como la separación del espíritu del cuerpo, y la muerte espiritual se define como la separación del ser humano y Dios, cuando Dios, por causa del pecado del ser humano, se separa del ser humano. Hay un abismo entre Dios y el hombre. Ese abismo se llama pecado. Ese es el pecado de la desobediencia. El Señor Jesucristo vino para, permítame decirlo así, para establecer un puente entre el hombre y Dios, para que supere ese abismo. Pero eso es una figura, porque lo que hizo Jesús va mucho más allá de esa figura. Lo que hizo Jesús fue venir y asumir el precio del pecado, asumir toda la maldición y toda la condenación que pesaba sobre el hombre. Él, sin cometer pecado alguno, fue a la cruz como pecador y murió en la cruz como el cordero que es sacrificado en lugar nuestro, que lleva el pecado de todos. Por eso, en una de las audiciones anteriores les dijimos que los que creen en el Señor Jesucristo, es decir, los que creen en la obra que Él hizo, los que creen en la salvación que Él proveyó, los que creen en la muerte y resurrección de Jesús, a eso se refiere, y lo reciben a Él como su Salvador y como su Señor, reciben entonces el perdón de sus pecados. Pero para poder creer,
Tengo que creer primeramente que yo soy pecador. Tengo que creer que nací en pecado. Tengo que creer que estoy separado de Dios. Tengo que creer que la muerte reina sobre mí y que voy hacia una condenación eterna por causa del pecado. Pero cuando también creo que Jesucristo murió por ese pecado, entonces recibo a Cristo, y al recibir a Cristo estoy arrepintiéndome de mi vida de pecado. Estoy arrepintiéndome de haber sido incrédulo, estoy arrepintiéndome de no haber creído en la obra del Señor, y ahora me arrepiento, cambio de actitud y apelo al Señor. Digo, Señor, no quiero más nada con el pecado, quiero reconciliarme con Dios, y tú eres el único medio a través del cual puedo reconciliarme con Dios el Padre. Porque tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que el camino es el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? La vida que recibimos es el Señor Jesucristo. El perdón y todo lo que recibimos lo recibimos a través del Señor Jesús. Pero yo tengo que reconocer mi condición, tengo que arrepentirme. Así que si tú verdaderamente quieres ser un hijo de Dios, quieres nacer de Dios, tú tienes que venir a Jesús reconociendo que eres un pecador, arrepintiéndote de ello y abriéndole la puerta de tu corazón. Es decir, con ser consciente de que necesitas el perdón de tus pecados para poder tener reconciliación con Dios, para poder tener paz con Él, para poder ser un hijo de Dios, para poder entrar al reino de Dios, y para que cuando tú mueras aquí en esta tierra, cierres tus ojos aquí y abras tus ojos en la presencia de Dios. ¿Te gustaría reconocer que verdaderamente eres un pecador, una pecadora, que aún no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón como Salvador? No te engañes a ti mismo. No pienses que eres un hijo o una hija de Dios porque alguien te dijo ya que lo eres, o porque hicieron una ceremonia en tu vida que te declaró hijo de Dios. No, recuerda, tienes que nacer de nuevo. Y para poder nacer de nuevo, necesitas reconocer que eres un pecador, una pecadora. Recuerda que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, que tú tienes que creer que Él murió por ti en tu lugar para quitar tu pecado, que Él es el único que puede perdonarte porque derramó su propia sangre para limpiarte de todo pecado, de la muerte, de toda iniquidad, de toda perversión. Y cuando Él quita el pecado de tu vida, entonces hay reconciliación con Dios. Así podemos decir como Pablo, que ahora tenemos paz para con Dios, porque hemos sido justificados por un acto de fe, del amor y de la gracia de Dios. Un acto de fe en la sangre, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Te invito para que abras tu corazón y le digas al Señor Jesús: soy pecador, soy pecadora, nací pecador, nací pecadora. Quiero reconciliarme con Dios, quiero nacer de nuevo. Me arrepiento de mi vida de pecado, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y Señor Jesús, quiero creo ahora mismo, acepto que tú moriste en mi lugar, que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida, que quiero reconciliarme con Dios el Padre, quiero tener paz con Él, quiero ser justificado, por eso vengo a ti, Señor Jesús. Hazlo ahora, hazlo lo más pronto posible. Que Dios añada bendición en gran manera sobre tu vida. Y recuerda, estamos para servirte. Cuando estés en nuestra página, busca allí donde dice contactos y nos escribes. Yo personalmente te respondo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima audición de Verdades que Transforman Vidas. Ha escuchado Verdades que Transforman Vidas, un programa dedicado a compartir las verdades bíblicas que le guiarán a una vida mejor.